Mañana en el libro de Santiago, en el primer capítulo, Santiago, capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 28 al 25. Santiago 1, 18 al 25. Uno de los temas que han estado tocando Gabriel y Martín es en cuanto a que este libro que nosotros tenemos y vamos a leer en esta mañana es palabra de Dios. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos y lo que vamos a leer no es palabra de hombres. Creo el fin de semana pasado charlábamos en una reunión como informal y Martín Rojo, en esta charla le decía a una persona: esto no es cosa de hombres, no es mi opinión, sino que, y él decía con seguridad, esto es palabra de Dios. Y lo que vamos a ver en esta mañana, muchas gracias Daniel, está relacionado a esto. Vamos a leer a partir del versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira de Dios no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos y a vosotros mismos, dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El primer versículo que nosotros hemos leído comienza con Dios. No tan solo que vamos a leer de la palabra de Dios, que vamos a considerar la palabra de Dios, sino que vamos a empezar hablando de Dios, del Señor. Y dice Santiago, Él, ¿quién? Santiago no, Él, el Señor, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Allí, cuando obviamente Santiago hace referencia a este nacimiento, creo que todos lo entendemos, pero es bueno dejarlo claro, habla del nacimiento del cual Juan habló en el capítulo 3, es ese nacimiento que aquellos hijos de Dios, decimos con convicción, como decía Juan, hemos nacido, decimos nosotros, nuevamente. No hemos nacido como un día nacimos de nuestra mamá, sino que ahora hemos nacido porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora, ¿quién? Él, de su voluntad, nos ha dado esta vida. Pablo, y esto lo comentaba Alejandro algunos fines de semana atrás cuando nos visitaba, vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y mientras buscan Filipenses capítulo 1, versículo 6, o lo leen de allí, Pablo a esta iglesia, a la iglesia de Filipo, nosotros la encontramos allí en Hechos capítulo 16, y es quien por primera vez lleva a Pablo el Evangelio, y se reúne con unas mujeres y les pone el mensaje, les pone la palabra, y dice que ahí se convierte Lidia, una mujer, y después se convierte con seguridad una joven, y después se convierte un carcelero, y cuando termina el capítulo 16, Pablo, después de salir de la cárcel, dice que va y se junta con los hermanos. Es decir, Pablo fue quien llevó, de alguna manera, decimos así, la palabra a los filipenses. Pero cuando después, mucho tiempo después, le tiene que hablar,
Pablo dice allí, Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y resalto que el que comenzó en vosotros la buena obra. Pablo era consciente que aun cuando él había llevado la palabra, aun cuando él se había arrimado a esas mujeres y le había predicado, ¿quién había comenzado la obra? Dios. ¿Quién había hecho transformar a esta mujer? Dios. Él era consciente que era solamente instrumento. Hermano, Dios te ha llamado por su buena voluntad a que creamos en Él y tengamos vida eterna. Todos los que estamos acá podemos tener una experiencia distinta. Algunos nos han llamado de maneras diferentes. Tal vez yo les pregunto a Mauri o a Víctor y él me dice, a mí me invitó fulano de tal, o me convertí cuando este hermano expuso la palabra, o alguno puede decir, no, yo por un familiar, otro puede decir, yo no, porque me encontré con una persona y me habló de Dios, y después vine a la iglesia. Diferentes situaciones, pero tenemos que tener bien en claro que ha sido Él, por su buena voluntad, que nos ha llamado. Y este llamamiento es santo, es un llamamiento que no podemos negar. Él nos ha hecho ver el pecado. Y quiera Dios, como bien decía Daniel en la apertura, que en esta mañana, si hay alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón, pueda mirar a través de la palabra, porque no hay otra cosa fuera de este libro que nos pueda convencer de que somos pecadores. Y no hay fuera de este libro algo que nos haga mirar la obra de la cruz. Los cielos contemplan el poder de Dios, los cielos contemplan, uno puede salir afuera y ver las estrellas y ver cuán poderoso es Dios, pero fuera de la palabra no podemos ver la cruz. Ahora, dice este versículo que es Él que nos llamó, es Él, es la voluntad de Él, nos hizo nacer, y ahora dice el versículo 18, por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. Él nos ha llamado por su palabra. Juan capítulo 16, vamos a leer el 8 primero. Y cuando Él venga, está hablando, son palabras del Señor Jesucristo, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu, de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice el versículo, a ver, Él os guiará a toda ¿qué? A toda la verdad. El Espíritu Santo, como dije, Dios trabaja en nuestra vida, pero no es ajeno a su palabra. Él no nos levantamos de un día para el otro siendo cristianos. Lo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón es trabajar que a partir de este libro nos ilumina y nos da claridad para reconocer, como hemos dicho en ese llamamiento, cuán pecadores somos y cuánto necesitamos de Cristo. El Espíritu toma la palabra para convencernos de pecado. Como dije, no nos levantamos de un día para el otro siendo cristianos. Juan capítulo 17, versículo 17. Este es un versículo conocido, hablando de la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es maravilloso porque en una oración que se revela, no fue la única vez que el Señor Jesucristo oró al Padre, pero sí es una oración en la cual todo el capítulo 17 Juan registra la oración del Hijo hacia el Padre, y una cosa que le pide no es que sea menos dolorosa la cruz, no es que sea rápido, no es que no le peguen tantos latigazos. Una cosa que le pide es por vos y por mí, y les dice en esta oración corta, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y eso es lo que vamos a ver en estos versículos. Entonces, somos llamados por su palabra. Ahora,
no tan solo que somos llamados por su palabra, Dios nos llama, ¿sí?, como a una acción todo el tiempo, a que sigamos siendo santos por medio de su palabra. Si tuviéramos que explicar de una forma sencilla a un chico, o para que nos quede claro a nosotros, ¿no?, porque muchas veces damos conceptos teológicos que por ahí ni sabemos qué significa, pero si tuviéramos que explicar qué es la santidad o qué quiere de Dios nosotros, básicamente es esto: que nos parezcamos, aquellos que somos hijos de Dios, cada día más a Cristo y menos a nosotros. Es como si estuviéramos subiendo una escalera, que allá abajo está mi personalidad, y con esto digo no que me estoy comparando, no tengo que ser mejor que Diego, no tengo que ser mejor que mi vecino, tengo que ser mejor de lo que yo era antes y mirar a Cristo y parecerme a Cristo. Puedo tomar referencias, hay grandes predicadores, hay grandes enseñadores, pero no, mi meta tiene que ser Cristo. Y en esta escalera, ilustrando la idea, yo tengo que cada día parecerme menos a lo que era y parecerme más a Cristo. Esto es la santidad. ¿Cómo funciona? Vuelvo a decir, no es un día para el otro, no es que yo meditando o viendo las estrellas voy a ser cada vez más santo, sino cuando yo soy transformado por su palabra. Solamente cuando yo soy transformado por su palabra es que yo me parezco menos a Emmanuel y me parezco más a Cristo. Y en esta parte del 19 al 25 encontramos 3 imperativos, al menos, que los vamos a tomar como puntos para poder guiarnos. Y vuelvo a animarlos. No vamos a aprender algo nuevo en esta mañana, pero que tengamos esta convicción, es que Dios nos está hablando. Y lo primero que encontramos allí es que como palabra de Dios tenemos que oírla, ¿sí? Tenemos que oír la palabra de Dios. Dice el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. En el versículo 19 tenemos de alguna manera un proverbio o una máxima, y que muchas veces lo hemos aplicado, y es muy bueno aplicarlo y tenerlo, y si alguno tiene un cuadrito mucho mejor, dice, tenemos que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, enojarse. Algunos versículos con respecto a esto, Proverbios capítulo 17, versículo 28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Muchas veces lo mejor que podemos hacer es callarnos la boca. ¿Sí? Muchas veces lo mejor que podemos hacer es callarnos la boca. Capítulo 10 de Proverbios, versículo 19. El libro de Proverbios, mientras lo buscan, está lleno de estos versículos, solamente yo resalto 2. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Mas el que refrena sus labios es prudente. Zenón decía una frase que hemos tomado y la decimos mucho, que el hombre tiene 2 orejas, pero una sola boca, entonces tiene que oír el doble de lo que habla. Después otro puritano decía que tenemos 2 orejas y una lengua, y esta lengua está, la primera barrera que tenemos es nuestra boca, la segunda barrera que tenemos son los dientes. Entonces, decía este puritano, tenemos que pensar bien lo que decimos. Ahora, como dije, esto es un proverbio, es una máxima, que tenemos que ser sabios a la hora de escuchar más y hablar menos. Pero si bien lo podemos aplicar a nuestras conversaciones, lo podemos aplicar a nuestros hermanos, lo podemos aplicar a una discusión, que muchas veces vamos a pecar cuando hablamos mucho, aplicándolo a este pasaje o en el contexto inmediato de este pasaje,
nosotros vemos que a la palabra que se está refiriendo o a lo que se está refiriendo con escuchar es a la palabra de Dios. Y este era el gran problema de la iglesia a la cual le escribe Santiago. Si había un problema en la iglesia, no era que adoraban a los santos, no era que adoraban estatuas, yesos, sino que se adoraban ellos mismos. Y en el capítulo 3 tiene que hablarle de la lengua. Mire lo que dice el versículo 1 y 2. Capítulo 3 de Santiago, 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si había un problema en esta iglesia, era que todos querían hablar y pocos querían escuchar. Todos querían enseñar y pocos querían aprender. Y se reunían no como de esta manera, sino que se reunían a participar a un tiempo en comunión y todos querían hablar. Todos tenían algo que enseñar y vuelvo a decir, y nadie que aprender. Y esto aun cuando ha cambiado la cultura, aun cuando tal vez nosotros nos sentamos diferente, está en nosotros. Somos pronto para hablar y no damos el tiempo para aprender. Esto es una enseñanza y el Señor nos tiene que decir. En ese mismo capítulo 3, en la segunda parte, a partir del versículo 13, no tan solo que le tiene que hablar de la lengua, le tiene que hablar de la sabiduría. Se destaca Santiago hablando de la sabiduría. Porque todos querían hablar, todos querían enseñar y todos pensaban que eran sabios. Todos querían ser sabios. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 y 2. Ahora, aplicándolo para este tiempo, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, y quiero resaltar, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Mencionaba este versículo porque habla de lo que el pueblo de Israel tenía que hacer, pero también porque menciona el corazón. Y como yo les dije, nuestra cultura es diferente. Ustedes estamos acá, yo estoy hablando y la mayoría está callado. Pero me encanta porque Salomón hace referencia al corazón. Y tomando el ejemplo del mundial, ahora muy común, tal vez estamos acá, sí, me incluyo porque me toca escuchar, estamos en silencio, no hablamos, no abrimos nuestra boca, pero mi mente está pensando, bueno, a ver con quién le toca a Argentina, quién clasificó primero, quién clasificó segundo, con quién me voy a encontrar, si pasamos a cuarto, con quién nos vamos a encontrar, o qué vamos a cocinar a la 1. Hermanos, tenemos que ser diligentes, en primer lugar, para escuchar o para aprender cuando leemos a decir, ¿qué quiere Dios decirme en este día? Pero ya algo que como iglesia tal vez tenemos que mirar, que muchas veces no oímos en el tiempo del mensaje, en el tiempo que se expone la palabra. Y vuelvo a decir, empiezo a divagar y cuando no es el mundial es que tengo que hacer una cosa, cuando no tengo que hacer esa cosa otra, y es el momento justo porque estoy en quietud y puedo, como decimos en el lenguaje común, caretear, porque puedo mirar al predicador fijamente y mi mente tiene la capacidad de irse a otro lugar. El Señor Jesús, Dios, a través de su palabra nos está diciendo que tenemos que ser oidores de su palabra, que tenemos que escuchar de su palabra. Dice el versículo 20, y solamente quiero hacer una mención
Termina el versículo 20, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mucho podríamos decir de la ira del hombre, pero quiero señalar solamente el contraste. Hermanos, si no somos guiados por la palabra, con total seguridad que no vamos a poder hacer las obras de la justicia de Dios. No pretendamos ser santos, no pretendamos parecernos más a Cristo si este tiempo no le doy el valor. Muchas veces creo que no dimensionamos lo que esto significa. El pueblo de Israel podía en los cielos abrirse y caer un rayo. Estaban frente a la palabra de Dios, estaban frente a la autoridad divina, lo que nosotros hoy tenemos. Por eso Santiago nos anima y le animó en su momento a una iglesia que querían hablar, que no querían aprender, que no les interesaba aprender, que ellos pensaban ser sabios. Paren, tienen que ser prontos, tienen que ser diligentes. ¿Para qué? Para quedarse callados y escuchar la palabra de Dios. Ahora, Santiago no solamente nos habla que tenemos que escuchar la palabra de Dios, sino también cómo tenemos que escuchar la palabra de Dios. Dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, el segundo imperativo, lo segundo que tenemos que hacer, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Lo que Santiago nos dice, no que seamos perfectos, porque si fuéramos perfectos ya no necesitaríamos la palabra, sino que saquemos aquello que nos estorba, presentémonos limpios delante del Señor. Proverbios capítulo 16, versículos 18 y 19. Un gran versículo. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Proverbios capítulo 16, versículo 18 y 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Acá, ahí literalmente, la soberbia es aquel que se siente superior a los demás, como era la iglesia allí a la cual escribía Santiago, que decía no necesitar enseñanza. Esta es la ecuación en lo que hemos leído en Proverbios. El soberbio, tarde o temprano, es quebrantado. Lo que dice la palabra, el soberbio, tarde o temprano, es quebrantado. El que tiene altivez de espíritu, aquel que es arrogante, tarde o temprano cae. Tarde o temprano. El soberbio, ¿ustedes han visto algún soberbio cristiano que le vaya bien en la vida? Ninguno. El soberbio tarde o temprano cae. Aquel que es arrogante, aquel que no le interesa escuchar la palabra de Dios, tarde o temprano cae. Ahora, no que no tengamos pecados, sino que nosotros tenemos que humillarnos. No que todavía en este cuerpo, aquella soberbia, aquel orgullo que está todavía latente en mí, no muchas veces quiere salir a flote. ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer es ir delante de Dios, yo tengo que escuchar su palabra, porque es la única manera en la cual Él aplaque, si se puede usar esta expresión, ese orgullo que todavía corre por nuestras venas. La única manera de ser transformados para que, imagínense que mi orgullo sale a flote, el orgullo de Daniel sale a flote, el orgullo de José sale a flote, seríamos un desastre. No, y de hecho, ustedes, tal vez alguno me muestra algún ejemplo, y nos tiraríamos las sillas y haríamos un desastre. Pero como cristianos, hijos de Dios, aquellos que hemos sido llamados por la palabra, Dios nos llama una y otra vez y tenemos que tener un corazón, como bien dice el mismo versículo 22. El versículo 21
No tan solo tenemos que tratar de sacar el pecado de Dios, sino que cómo tenemos que recibir la palabra. Recibid con mansedumbre la palabra. No solamente oír, sino Santiago nos explica cómo tenemos que recibir esa palabra. Y tenemos que recibirla con humildad. Sinónimo de mansedumbre. En Santiago capítulo 4, ustedes pueden leer allí en el Salmo 19 muchos versículos que hablan de esto. Yo me limité por el tiempo y para que viéramos el contexto de la iglesia. Dice Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que recibir la palabra con humildad porque es allí en la cual Él nos da de su gracia. Muchas veces recibimos la palabra y tal vez la oímos y no lo hacemos con humildad, no lo hacemos con mansedumbre. ¿Qué viene a hablar este? ¿Sí? Y es más chocante, ¿no? Cuando viene alguien con la palabra y te dice, Manuel, te estás equivocando y te cita algunos versículos. Es como, bueno, la palabra dice, como una espada que penetra nuestro corazón. Y allí en nuestro corazón sale al encuentro nuestro orgullo, y nuestro orgullo es quebrantado. Hay dos actitudes: ser humildes y reconocer el pecado, o ser soberbios. Y me encanta la idea de que quiere mostrar Santiago acá, donde dice, Dios resiste a los soberbios. La idea acá es muy fuerte, hermanos. Dios resiste a los soberbios. La idea acá es, cuando nosotros tal vez hemos visto alguna película, ¿no? Cuando están los soldados esperando y viene el enemigo y quiere atacar. ¿Se han visto cómo los soldados uno al lado del otro está esperando, tal vez con armamentos para resistir al enemigo? Pero no es una manera, la idea no es de una manera quieta, sino ustedes han visto cómo los soldados van avanzando. Les digo la película porque lo ilustra de una manera maravillosa la idea de este pasaje. Dios así se interpone ante los soberbios. Se interpone como aquellos soldados que están esperando ser atacados. Están resistiendo al enemigo, pero no de una forma inmóvil, sino que caminan paso tras paso hacia el soberbio. Hermanos, no tenemos que ser soberbios delante de Dios. Y aún nosotros los creyentes muchas veces queremos acomodar nuestras cosas. Y vuelvo a decir, ignoramos el tiempo de su palabra. Queremos escuchar, y ¿se acuerdan de la ecuación de Proverbios? Tarde o temprano el soberbio es quebrantado, tarde o temprano el arrogante se cae. Tenemos que ser dóciles, aun cuando hemos pecado, para que Dios nos restaure, para que Dios, como dice Juan 17:17, nos transforme. Ahora, escucharla, recibirla con mansedumbre, pero no queda allí. El último punto que vamos a considerar, dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, la palabra, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago, como es común en Santiago, nos trae un ejemplo,
y algo que nosotros bien lo podemos entender hoy en día, ¿no? El tiempo que estamos frente al espejo. Bueno, para los hombres, o ya cada vez más chico el grupo de estos hombres, pero a mí me pasa 2 segundos antes de ir a trabajar, más o menos que esté todo listo y me voy a trabajar. Y lo que menos me estoy acordando en el día es lo que vi en el espejo. Fueron segundos. Tal vez alguno me puede decir, bueno, hay diferentes ocasiones, ¿sí? Y tal vez las mujeres pasan un poco más de tiempo en el espejo y se acomodan, y pasan más tiempo, se acomodan el pelo, no sé, de todo. Pero tarde o temprano, cuando salimos de ahí, nos olvidamos. Santiago quiere ilustrar esto. No es que quiere dejar una gran enseñanza y que podamos especular o alegorizar, sino quiere mostrarnos el tiempo que pasa, un tiempo cortito que pasa la persona frente al espejo. Y después, cuando se va, se olvida de quién es Él. A diferencia de ese ejemplo, Santiago contrasta con otro ejemplo que es mucho mayor. Es cuando nos consideramos no frente a un metal pulido como era un espejo en la antigüedad, sino cuando nos consideramos delante de la palabra. Pero no somos olvidadizos. No es que nos vamos y hacemos nuestras cosas y ya nos olvidamos de lo que vimos en el espejo, sino que meditamos en la palabra y nos vemos reflejados. Y seguramente las hermanas pueden dar fe que mientras más tiempo en el espejo pasan, más cosas se acomodan, ¿o no? Nadie se mira al espejo por mirarse, o por lo menos una persona en su sano juicio, ¿no? Si no, se van acomodando, se van tal vez secando el pelo, se van usando la planchita. O sea, mientras más tiempo frente al espejo pasamos, más cosas nos acomodamos. Esta es la idea de la cual quiere ilustrar Santiago, pero no con un espejo, sino con la palabra. Mientras más tiempo en la palabra paso, más cosas tengo que acomodar, más cosas tengo que hacer. Carballosa lo dice de una manera muy simple: el cristiano debe transformar en acción el contenido de la Escritura. ¿Sí? Y ese es un lema para nosotros en esta mañana. El cristiano, o yo y ustedes, debemos transformar en acción el contenido de la Escritura. Si no se convierte en acción aquellos que hemos oído, fue en vano. Si no llevamos a la práctica aquello que hemos aprendido, fue en vano. Por eso yo pensaba para mí, ¿cuánta importancia tengo que tener a la hora de escuchar un mensaje? Miren, yo soy sincero y muchas veces salgo de este lugar y tenemos que ir a almorzar y tenemos que hacer cosas, tenemos que ver cómo vamos a aprovechar el domingo y tal vez, no sé si es el caso de ustedes, pero me preguntan a las 7, 8 de la tarde de qué se escuchó y me he olvidado. No, hermanos, tenemos que ser como con la idea de Santiago, tenemos que seguir mirando la palabra, tenemos que seguir buscando que este contenido se convierta en mi vida, en acciones. Ustedes me dirán paso a paso, sí, como cantamos, paso a paso, despacio. De un día para el otro no somos santos. Si fuéramos santos tendríamos que ser llevados al cielo. Pero que cada vez me parezca menos a aquel Emanuel y me parezca, como dijimos en la definición, me parezca más a Cristo. Y dice el versículo 25, para terminar, la última parte. Ustedes pueden leer después todo el capítulo y sacar muchas enseñanzas, pero hay algo que me gusta es: este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Josué 1:8, muchos se lo saben de memoria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren, solamente remarcar este punto que muchas veces no consideramos. La santidad de la cual hemos hablado no es un
y es una idea que muchas veces el mundo plantea, no es tener la actitud de restringirnos ciertas cosas y amortizar ese manual que tengo dentro. Esto de alguna manera se practicó y las personas se iban a monasterios y pasaban todas sus vidas encerrados para amortizar, para minimizar esa naturaleza pecaminosa. Siendo una vida de cargo, una vida de dolor, una vida de pesar. No. Lo que dice acá, hay una estrecha relación entre esa vida de santidad, esa vida de hacer la voluntad de Dios, con una vida que todo nos va a salir bien. ¿A quién? Si yo les preguntara, ¿ustedes quieren que todas las cosas les salgan bien? Y todos vamos a decir, o alguno va a querer hacerse el espiritual, pero todos queremos que nos salgan bien las cosas. Todos queremos ser bienaventurados. Yo quiero recibir la bienaventuranza de Dios. Todos nosotros queremos que Dios nos bendiga materialmente, espiritualmente, crecer, parecernos más a Cristo. Hay un anhelo de nosotros en esas cosas. Bueno, la santidad de Dios, seguir el camino de Dios y ese deseo no van separados, no se contradicen. Es decir, miren, si hay algo que le producía gozo al Señor Jesucristo, y con este ejemplo quiero terminar, era hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y miren, es verdad, la vida de Cristo no fue humanamente fácil. No fue fácil, tuvo que pasar, tuvo que ser escupido, menospreciado, pero había un anhelo en él que era hacer la voluntad de Dios. Mire, y puedo decir tanto anhelaba hacer la voluntad de Dios que estaba por sobre nuestra salvación. ¿Sí? Mire, Él nos quería salvar, Él nos amaba y te ama y me ama, pero hay algo que amaba más. Hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre. Y le producía tristeza, miren, sufrió tristeza, pero le producía gozo, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Impresionante. Miren, nosotros, cuando vamos creciendo, no es que vamos llevando vidas más, podríamos decir, aburridas, como por ahí el mundo lo plantea. No es que tenemos que eliminar, ¿sí? Muchas veces charlábamos en la fábrica y, vos sos evangélico, o con personas, ustedes no pueden bailar, ¿no? Sí, tomar pueden. Es como que el concepto de cristianismo es aquellas cosas que no podemos hacer. Y las cosas que sí podemos hacer la voluntad de Dios. Para el cristiano genuino no hay más gozo que esto. Aquellas cosas nos van a salir bien. Termino ahora sí con un versículo, Salmo 119, 165. Solamente lo voy a leer. Ustedes pueden leer después todo el Salmo 119. Como yo les decía, no he leído varios porque quería mirar el contexto allí de la iglesia en la cual Santiago le escribe. Pero el Salmo 119, en cuanto a la palabra, es muy rico. Dice, Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. ¿Sí? Mucha paz, una paz que, como nosotros decimos, el mundo no puede dar. Una paz que no conseguimos en ningún lado. Solamente hay paz para aquellos que aman la ley de Dios. ¿Sí? Que el Señor nos bendiga.